Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Esta noche vamos a darle continuidad a lo que iniciamos la semana pasada, que estábamos hablando de este hermoso libro que se llama Liberación Financiera a través del ayuno. En este caso el autor es Elmer Towns. En este caso vamos a hablar del capítulo 2, que habla del ayuno para aumentar tu fe. ¿Cómo podemos, por medio del ayuno, tomar conciencia de la importancia que tiene el hecho de que Dios nos guíe, el hecho de que Dios sea el que dirija nuestras vidas, el hecho de que Dios sea el que tome el control de nuestras finanzas, de nuestro dinero, que pensemos dos veces antes de gastar, antes de endeudarnos, antes de actuar de forma indebida con nuestro dinero. Ya que va a entrar en breves instantes para hablar sobre este tema. La semana pasada hicimos un recorrido por el primer capítulo, que era bastante largo, pero dentro del primer capítulo, ya que pues nos enseñó por lo menos unas cuantas maneras en las que la experiencia del ayuno nos ayuda pues a renunciar a una serie de cosas materiales que uno muchas veces mal utiliza el dinero para comprarlas, sin discernir entre lo que es un deseo o una necesidad, porque cuando es un deseo podemos prescindir de aquello que queremos comprar, pero cuando es una necesidad como la comida, que es un básico, ahí sí tenemos que ser conscientes de que hay unos gastos fijos y hay unos gastos que son variables dependiendo de qué cosas nosotros deseemos adquirir. Entonces ella hablaba de renunciar a una o a dos comidas al día y orar durante esas horas. Esa es una buena forma de comenzar un ayuno, porque hay personas que no pueden ayunar por su estado de salud, ya que incluso se puso como ejemplo. Vamos a invitarla. A ver, vamos a ver si entra. Sí. Doña, Salud, hola, ¿qué hay? todo bien, muy bien. Mira el filtro que me he Qué puesto, bueno. doña, mira, me puse un filtro. No, pues, usted no necesita eso, Que doña. no, doña, mira, hay días que uno está como un poquito chocado, ¿sabe? Que hay que ayudarse. Yo ni sé cómo que se ponen los filtros. Abajo, tú ves ¿Cómo es? donde están las tres estrellitas, Ujú. que hay dos flechas y tres estrellitas. En las tres estrellitas tú escoges el que tú quieras. Exacto, déjame ver. Oh, no sabía eso, ¿no? Claro, hay que ayudarse, doña. Oh, pero venga acá, eso no es limpio, que las mujeres se vean sin ojera y maquilladita como estoy yo ahora, mira. Mire, doña, y entonces cuénteme, ¿qué ha hecho con el tema esta semana? ¿Ha hecho algo? Porque dejamos una tarea. Bueno, doña, mire, yo le voy a ser sincera a usted. Este tema a mí me ha impactado de una manera que lo he rumeado durante toda la semana, porque Sí. tú sabes que vino el final de mes y entonces ahí ya tengo que organizar qué es lo que se va a, a hacer de compra para la comida, o sea, una serie de cosas. Entonces, muchas veces yo de ese dinero lo descompletaba para comprar ropa, comprar capricho, tú ves, que al final al Sí. cabo, cuando tú empiezas a sumar, entre que te tomaste un café por ahí, entre que saliste cuando no tenías ni siquiera por qué salir y gastaste dinero en el transporte,
Cuando, o sea, muchísimos gastos hormiga, que cuando tú vas sumando todos esos gastos ya, que te hace un hoyo. Detecté, por ejemplo, que los bancos están cobrando 60 euros por tan solamente tener la tarjeta de débito. Viendo cómo me voy a organizar para el mes de septiembre, porque ya el mes de agosto estaba perdido. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, la idea es, en el caso mío, quiero este mes ayunar de tiendas. ¿Entiendes? Exactamente, sí. No puedo Porque pisar una habíamos tienda, dicho, porque si piso una tienda voy a gastar. tiene problemas, tiene problemas. Ah, tú ves, entonces ahí tú ya hiciste la tarea. Sí. Y ¿Cuál? espérate, Identificaste. porque Ajá. dentro de lo que yo identifiqué como una barrera, como uno de los saboteadores míos, es que Ujú. yo me llevo de que, no, eso es lo que cueste 2 euros y lo compro. No, no, Pero cuando tú te compras 10 cosas de 2 euros, ya son 20 euros sí, y ya se va formando la cantidad. sí. Entonces, muchas veces por vanidad, otras veces por quitarme el aburrimiento sencillamente, y que cuando salgo por ahí, Ujú. no sé, me hace ilusión mirar, y en el mirar es que está la tentación. Como lo hablamos aquí, en Salón de Belleza para los Ojos, es un... Sí. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la Sí, vida. sí, sí, sí. Ahí está el problema. Ay, Vamos a orar. Vamos a orar y vamos brevemente a analizar el caso que tú estás planteando, que es tu caso, ujú, y luego vamos a entrar en materia con la parte de hoy. claro, Bien, claro. ora tú Ok, oremos. o yo. No, yo puedo orar, yo Ajá. oro. Dame subir el Vamos. volumen. Padre eterno, gracias Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias Señor, porque a tu palabra, el filtro de que tiene tu palabra, no se le escapa nada. Gracias Señor, porque tú utilizas estas enseñanzas, Padre, para nosotros ver nuestras vidas y hacer una lectura de todo aquello, Señor, que a ti te ofende y que hacemos y que muchas veces no lo contamos como pecado. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces pasamos por apuros financieros, por nuestra mala administración, por nuestras malas decisiones financieras. Es un género que, como tú decías, Señor, no sale sino es con ayuno y oración. Y este libro, ayúdanos a aplicar todo lo que tenemos que aplicar con este libro, porque es una buena herramienta para nosotros ver ese pecado como lo que es, un pecado del que va a arrepentirse y entregarte a ti el control de nuestra vida financiera, Señor. Gracias porque ya que siempre está dispuesta a darnos la interpretación adecuada, Padre, a tu palabra, para nosotros cambiar y poder, Señor, regenerarnos y ser mejores para ti, Señor, para poderte servir sin manchas. Gracias, Señor, Amén. por todo lo que tú nos muestras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces tú dices que tú identificaste Ujú, que tu problema financiero se debe muchas veces a todos esos gastos hormiga, sí. innecesarios muchas veces, porque tú teniendo, por ejemplo, zapatos, ropa, Ujú. puedes un día salir y llegar con unos zapatos a tu casa que compraste, Siempre uno sale porque el ya con asunto, algo. sí, Siempre uno llega con algo. los gastos, ok. Entonces también dijiste que esa parte es a donde tú necesitas corregir para, vamos a decir, mejorar un poco más el problema financiero, Sí. el problema financiero de uno, que no necesariamente es que tú estás endeudada a tal copete, pero si uno sigue así, además de eso, el administrar el dinero del Señor, porque todo lo que tenemos es del Señor, Ujú, eso requiere una responsabilidad de nuestra parte. ujú. Pues, Y ya tú sabes bien. O sea que que está en juego la paz mental. O sea, está en sí, juego la tranquilidad.
Está en juego el obedecer la palabra cuando la palabra dice, no debáis nada a nadie. ¿Entiendes? Ay, sí, ay, sí. O sea, que es un asunto serio. O sea, de verdad que este tema yo me lo he tomado de verdad, en serio, quiero hacer cambios. ¿Tú sabes? Quiero hacer cambios. Y entonces, ajá, habíamos hablado de que hay una serie de, sí, liberación financiera con el ayuno, a través del ayuno, sí. Entonces, mira, hay una situación y es que tú tomaste la decisión de hacer las compras con lo que identificaste incluso cargos bancarios que se te hacen al estar utilizando la tarjeta de débito. Sí. O sea, y todo eso va llenándose, llenándose, y cuando viene a ver, tienes la tarjeta llena. Y luego entonces eso hay que pagarlo. Bien. Eso fue un buen ejercicio el que tú hiciste, tú sabes, ya tú reconociste tu situación. No, y vi las veces que yo fui a la tienda. Fui Sí. y los montos que gasté con la tarjeta. Ajá. Exacto. Y tomaste la decisión de tener un ayuno de tiendas. De tienda. Perfectamente. Ese Está excelente. Hiciste la tarea. Porque, oye, en el caso mío, por ejemplo, comida, yo puse mucho el sí. ayuno de comida, pero tú sabes que la salud no acompaña muchas veces. Sí, claro. Sí, porque habíamos dicho que uno puede hacer ayuno a nivel de la comida, pero que también hay otros ayunos, por ejemplo, el ayuno del celular, no utilizar el celular por cierto tiempo, y ese tiempo que yo le dedicaba al celular, dedicárselo a orar y leer las palabras. ¿Ve? Está el hecho de tú, por ejemplo, el tiempo, a que te tomó menos tiempo y te va a seguir tomando menos tiempo, las tiendas ahora, porque tú vas a ir a comprar lo que tú necesitas realmente para la comida de la casa. Exacto. Y así. Y también, mira, me gustó que tú identificaste la estrategia que tú utilizabas para comprar, que era tomar una parte de lo que es de la comida y utilizarlo en compras. Sí. Y eso también es una manera de tú reconocer tu fallo, tú sabes, identificar absolutamente todo lo que te estaba llevando a eso. Muy bien. Pues mira, entonces, hoy el tema es, que te decía que la tarea yo también la hice. Me puse a pensar en qué yo gasto el dinero. Tengo una tarjeta, consumí una cantidad X, pero al final, si me pongo a pensar, sé en qué cositas lo gasté, en qué acápite, por ejemplo, gasolina, comida de la casa, está el hecho de, qué sé yo, muchísimas cosas que uno paga con tarjeta, el colegio, esto y lo otro, pero tomé la decisión de anotar en qué yo gasto el dinero día a día. Entonces busqué una mascotita, un cuaderno pequeño que me cabe en la cartera. Cada vez que compro algo, anotarlo ahí. Tú dirás, ay, ya, que pero tan exagerado. Excelente, excelente. Pero lo que pasa es que uno necesita tener en la mente, o sea, tener presente en qué gastaste el dinero. Entonces, a la hora que tú pasas balance, tú tienes que rendir cuentas, primeramente a Dios y segundo, vamos a decir a tu esposo y a ti misma. Porque dinero de dinero que tú has trabajado, tienes que saber en qué lo gastaste. Porque a veces no se puede quedar así en el aire. El dinero. En contabilidad hay un término que se utiliza mucho y que es sumamente importante si una empresa no quiere ir a la quiebra. Y es el flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo. Y también hay estrategias para salvaguardar el efectivo en contabilidad. Entonces, nosotras como administradoras gerentes del hogar, debemos llevar un registro diario de todo lo que gastamos, lo que ingresa y también lo que sale. Entonces yo tomé la decisión de en esa mascota anotar todo, tanto de, mira, gasolina, gasté tanto, así que el colmado, esto lo, ¿te entiendes? O sea, todo.
Bien, entonces esa fue mi tarea y la estamos cumpliendo. O sea que espero que los que nos estén escuchando se puedan unir al reto, que puede ser un reto de salvaguardar tus finanzas Ujú. Sí, sí. para salir al que esté involucrado en un problema financiero, pueda salir de él y los que no han entrado, impedir que entren ahí. O sea, que no lleguen ahí a comprometerse financieramente. Y dijimos que este es un fenómeno o es un, vamos a decir, sí, un fenómeno que solo sale, un género. Este es un género que solo sale con ayuno y oración. Y es por esto que el autor trata solamente el detalle de lo financiero, relacionándolo con ayunar y orar por este motivo. Y tú sabes, Pero ¿qué sucede? Lo que me gusta tú sabes es, algo que yo también pude sí, ver en esta semana. La ujú, palabra de Dios dice que en teniendo sustento y abrigo, y abrigo, estoy estemos contento con contentos. eso. Entonces yo Sí. abrigo tengo, porque yo tengo mucha Y ropa, sustento también. ¿entiendes? Y sustento está bien, también. También, entonces, ¿por qué tanta ansiedad por uno gastar o por uno Más y más. endeudarse? ¿Por qué uno tiene que hacerlo así? Si uno lo básico lo tiene y más de lo básico, ¿me entiendes? Más de lo muchísimo más de lo básico. Tenemos muchísimo más, pero vivimos siempre ansiosos Por más. por las cosas materiales. Como dice Santiago, pues entonces léete ahí mismo, Evelyn, Santiago 4:3, para que iniciemos con ese versículo. Porque hay muchísimas cosas en la palabra que nos confrontan con eso de lo financiero y todo. Mm, Santiago 4:3. voy, déjame. Eso es así. Santiago 4:3. Sí. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿De verdad? Uh-huh. Pedid, pedid y no recibís porque pedís mal. Ajá. Porque te estás llevando de lo que, de tus sentimientos, de tus deseos. Sí. O sea, te estás llevando de tus sentimientos. Y tus sentimientos se fundamentan en tus deseos. Exactamente. Pero si tú te dejas guiar por la fe, que la fe se sostiene en la palabra de Dios, va a ser diferente. Que ese es el tema de hoy. Ayunar para edificar tu fe. Entonces me gusta, te iba a decir ahorita que me gusta de este autor que la parte financiera él las relaciona con otros pecados que hay en nuestra vida. Y por eso ahí caemos en la bancarrota. Pero la primera bancarrota que nosotros tenemos es nuestra bancarrota espiritual. Las causas que nos llevan ahí es la que debemos identificar en nuestra vida para entonces uno ayunar, confesar esos pecados y tener un ayuno, una comunión con Dios. También hablaba de que muchas veces el Señor no nos da lo monetario que le pedimos en oración, porque Él quiere hacer un trabajo espiritual primero con nosotros. Amén. Porque si nos da el dinero, que es más importante que el mismo dinero. Lo espiritual, ¿no? Y que el detalle está en que es lógico, Evelyn, porque si el Señor te da el dinero y tú resuelves, y te da dinero y tú sigues, ¿qué va a pasar con la causa raíz del problema? O sea, los pecados que te están llevando ahí, tú vas a seguir cayendo en lo mismo. Sí. Sí. Y siempre vas a vivir endeudada, debiéndole a todo el mundo, tú sabes, endeudándote, pero tú tienes que saber en qué gastas el dinero, para qué. Y ahí entonces es que tú tienes que confrontarte y decir, no, espérate, pero esto está bien. Como cristiano, yo debo estar haciendo este tipo de excesos en mi vida a nivel financiero. Sí. Revisar, porque no solamente te va a ayudar a no caer de nuevo en lo mismo, sino que tú vas a crecer espiritualmente. Vas a ser otra a nivel espiritual. No, cuando tú tratas
tu finanza, así como lo dice ese autor Tú del sabes que libro. ya que cuando tú tratas esa causa raíz que tú dices, entonces vas a ver el dinero con otros ojos. Exactamente. Porque el dinero, Vas a gastar diferente. el malo no es el dinero o lo material. No, Es no. tu corazón que te hace una jugada ahí. Ahí es. Léete de nuevo Santiago 4:3. Léelo para que entonces lo vayamos colocando ahí en lo que estamos diciendo. 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En vuestros deleites. El cristiano, ¿a quién es que debe deleitar? Adiós. ¿A sí mismo o a Dios? Ah, A Dios. Entonces, vamos a irnos un poquito a lo de atrás. Vamos a irnos al propósito de Dios con que tú estés en este mundo. ¿Cuál es? Él tiene un propósito contigo. Porque Él no te hizo para que tú vengas a deleitarte de este mundo. sí. ¿Entiendes? Él te hizo con un propósito y es insertarte en su plan, pero no porque Él te necesite, sino porque Él quiere darte la bendición de ser parte de su plan en este mundo. Bien, por eso es que hay que venir a conocer al Señor primero, para luego tú entender el plan de Dios. Cuando tú no conoces al Señor, tú vives para tus deleites solamente. Cuando tú sí conoces al Señor de verdad por medio de Cristo como tu Redentor y Salvador, ahí tú entiendes que tú tienes un Señor, que es Jesucristo, o sea, un amo, y que ya no son tus deseos y tus deleites tu amo, sino que eso tú lo dejaste, como le dijeron al hombre, al joven rico, entrega todos tus bienes a los pobres y sígueme a mí, hazme a mí tu Señor. Eso fue lo que el Señor le dijo. Pero él no quiso y siguió mejor con sus riquezas y se fue callado. Entonces, con esto te quiero decir, Evelyn, que nosotros, todos los humanos, todas las personas que estamos en este mundo, estamos con un propósito. Primero, venir a Cristo para que podamos ser restaurados espiritualmente. Cuando venimos a Cristo, entonces el Señor nos da dones y talentos para que podamos ser útiles en su obra. ¿Cuál es su obra? La obra de la redención del mundo. Salvar al mundo para que no vaya al infierno. Sí. Bien, porque cuando morimos sin Cristo, nos vamos para el infierno. Pero el que tiene a Cristo se va con el Señor a una vida eterna. Amén. Ok. Entonces, dentro de ese contexto, Evelyn, es que vamos a tratar el tema de hoy, edificando nuestra fe. Hasta que nosotros no entendemos para qué estamos en este mundo, no vamos a pedir correctamente. Sí. Mucho menos el dinero que necesitamos. Entonces, cuando tú tienes dinero, ¿para qué lo quieres? ¿Qué tiene esto que ver con el plan del Señor? El plan que el Señor tiene en tu vida. Entonces, a medida, Evelyn, que tú entiendes la voluntad de Dios para tu vida, el por qué tú estás en este mundo y el por qué tú trabajas y el por qué tú quieres hacer las cosas, ahí entonces el Señor te muestra que no es para gastar en tus deleites. Ay, ay, ay. Y con confianza tú puedes pedirle al Señor lo monetario que tú necesitas para seguir adelante su obra. ¿Estás entendiendo? Sí, claro. O sea, no está mal que tú pidas dinero. Entonces, el autor está narrando un tema, una historia de su iglesia. No sé si tú lo pudiste leer. Ellos necesitaban ampliar el área para dormitorios de jóvenes. Que parece que eso era como un internado, ¿verdad? En donde había muchos jóvenes y eso. Entonces necesitaban más camas, más habitaciones. Estaban pidiendo al Señor en oración $5 millones para hacer toda esta remodelación que se necesitaba, o toda esta ampliación que necesitaban. Uno de ellos, el autor del libro, decía que él no tenía la suficiente fe porque él como que no sabía si eso era de Dios o no, el estar pidiendo ese dinero, esa cantidad tan grande. Pero el otro pastor, y él pedía así, como Señor, dame fe para yo ver si es verdad que tú quieres que hagamos esto o lo otro,
pero como que él tenía dudas de si el Señor quería eso o que él pidiera eso. Pero el otro pastor pedía, decía él decía, Señor, mira, necesitamos esta ampliación de esto para esos dormitorios. Necesitamos para que los jóvenes sean edificados, para que los más jóvenes puedan venir, para, tú sabes, vamos a decir, era como un hogar crea, una cosa así que tenían. Entonces, esos jóvenes venían y ellos lo evangelizaban, ¿entiendes? Era un ministerio muy lindo, pero necesitaban más habitación. Y el otro pastor dijo eso, necesitamos involucrar más jóvenes, más maestros, más, y por eso necesitamos los dormitorios. Cotizamos y lo que nos da es que necesitamos $5 millones. Así es que, Señor, por tu obra necesitamos hacerla. Esto es lo que cuesta. La ponemos delante de ti. Madre Él dijo, él se sorprendió de esa oración, porque él está orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? sí, Que sigan llegando más y más y más jóvenes, sí. pero para que pudieran llegar más había que hacer más dormitorios. Y para hacer más dormitorios se necesitaban esos $5 millones en ese momento. Madre Y ya, y él se lo dijo a Dios. Y él dijo, yo me sorprendí de esta oración. ¿Entiendes? Cómo uno debe orar conforme al plan, proyecto del Señor. Y cómo yo, Jacqueline Familia, que no soy misionera ni soy nada, puedo pedir al Señor de esta forma, Evelyn. Y es que esa persona que estaba orando sabía que el dueño del oro y la plata, De la obra era eso no es nada para Dios, eso no es dinero para Dios. Pero tú sabes que yo entiendo al primero. Él decía, ay, pero ¿y si no es de Dios que uno pida dinero así? Sí, pero es que es para la obra de Dios, no era para él. ¿Entiendes? Entonces me gustó mucho esa parte. Ayunar para edificar tu fe. Entonces dice aquí que los discípulos, cuando se enfrentaban a un problema, ellos le decían al Señor, en una le dijeron, no, mira, esto es un plan fuerte del maligno, ¿oíste? Y no eso solo, mira, yo he tenido muchísimas cosas hoy, que yo incluso en una te iba a llamar para suspender, pero dije, yo no la voy a llamar. No. Pero nada, el Señor es el que sabe. Mira, los discípulos, cuando se enfrentaban a problemas, circunstancias sumamente difíciles, como ellos tenían al Señor Jesús ahí, ellos le decían, Señor, aumentanos la fe. Le decían, aumentanos la fe. O sea, Señor, no es que nosotros no tengamos fe, nosotros tenemos, pero necesitamos que tú nos la aumentes para nosotros poder enfrentar esto que viene aquí. Entonces dice aquí, pedir en el nombre de Jesús es que debemos hacer, dice el autor, debemos pedir conforme a la voluntad de Dios y a su palabra. Y debemos confesar nuestros pecados conocidos. Porque tú no vas a venir al Señor hablándole de una situación económica en la que tú estás involucrada con pecado, como decíamos ahorita. Muchas veces el Señor no te provee el dinero, pero sí te provee, corrige situaciones espirituales que tú tienes que corregir. Sí. Aquí, pero, no guardar rencor. El tablazo financiero, porque tú sabes que no hay cosa que le duela más a una gente que el bolsillo. Así o sea, y el tablazo financiero es lo que hace que una persona pues toque fondo. Sí, así mismo. Dame un breve segundito, Evelyn, que es que veo algo en la estufa allí, que están prendiendo la estufa. Dame un segundito. Estos comentarios de ya que son tremendos. Pero este versículo que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuáles son mis deleites? La ropa, los zapatos, el maquillaje, los perfumes, salir, comer fuera. Entonces, todo esto
todo este cóctel, porque en el versículo de arriba sigue hablando del tema de la codicia. Ajá. Ujú. Sí, 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 porque todo eso tiene que ver con pecados en nuestra La vida, Evelyn. codicia es Porque el cuando tú tienes deseo. ansiedad Oíste, oye, por lo material, oye lo que dice, hay un problema de oye codicia, lo que dilo, dice, léelo. codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis Ujú. alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y después que ha Ujú. hablado de pedís, mal. Y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, la envidia, la Sí. codicia, son dos cosas, Evelyn, que nos llevan a nosotros a involucrarnos en problemas financieros. Ujú. Ah, no, porque mira, tú sabes que aquel tiene tal ropa y yo también quiero Yo creo que tenerla. yo tengo el complejo de Diógenes, el de acumulación, Ujú. siempre creo que lo he tenido. Sí, porque todo eso es un problema espiritual que uno tiene, la codicia, la avaricia, todo junto ahí, la envidia, qué sé yo, el orgullo está involucrado ahí porque tú quieres que cuando tú llegas a un sitio tú ser la que esté mejor vestida. Sí, sí. Esa famosa sección, Evelyn, de los eventos, en todos esos eventos importantes a nivel del artitaje y las cosas, los mejores vestidos y los peores vestidos. O sea, eso está lleno de situaciones de Ay, orgullo. me dio una pena ya que la pobre María Tavares fue con un vestido de lo más humilde, alquilado de Bright to Be. Ay, la criticaron mucho. Ay, No, pero que todas esas cosas, Evelyn, son vanidad de vanidades, mi amor. El que tiene el problema es el que se pone a estarse fijando en esas cosas. ay, Porque es que nosotros tenemos que tener los ojos centrados en cosas que no son terrenales. sí. ¿Entiendes? O sea, uno no debe estar, si el mundo estuviera enfocado como Dios quiere que esté, Ujú. ¿sabes lo que pasaría? Fuéramos diferentes. Sí. No nos atropelláramos uno con otro. No nos murmuráramos uno con otro. ¿Por qué tengo que yo murmurar a nadie? Ujú. ¿Entiendes? Entonces, no. Pues sí, entonces vamos a seguir con el tema. Él decía que hay que pedir en el nombre de Jesús y esto implica que tú primeramente tienes una relación con el Señor y que también tú reconoces que Él es el que tiene el poder de darte lo que tú le estás pidiendo. Ujú. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Ya, y tú vas a dejar de lado tus propios deleites y tus propios deseos y tú vas a buscar los de Dios. ¿Mm? Lo que estábamos hablando ahorita, el propósito para el cual el Señor te puso en este mundo, por ahí es que tú te vas a dirigir para tu pedir. Confesar tus pecados conocidos, porque una persona sucia y maloliente a pecado no puede acercarse a Dios porque el Señor no escucha a pecadores. ¿Entiendes? Al que está cargado de pecado, el Señor no escucha. Lo leímos el otro día, Ujú. que el oído del Señor está sordo a las oraciones de los que están en pecado. A menos que no sea de Eh, arrepentimiento. claro. Vamos a leerlo, Evelyn, porque a mí me gusta leer la palabra, Sí. a donde lo dice. Por si acaso alguna persona, déjame ver dónde fue que lo vimos, que yo tengo aquí la del otro día. El Señor no escucha a pecadores, pero si alguno se acerca pidiendo conforme a su voluntad, a ese oye. Déjame ver dónde está. Dame un segundito. Podemos. Sí, porque no es perdiendo tiempo que estamos, sino buscando las cosas como va. Déjame ver dónde fue. Ayunar. Un momentito. Un momentito. Ayunar y orar para. Ajá. Eh, Juan 9:31. Hazme el favor, léete esto. Para que las personas vean que Dios no oye a pecadores. Entonces, por eso es que hay que venir limpio delante de Él para que Él te pueda escuchar. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Exactamente. Al que se unió al carril
al redil del Señor, a ese oye. ¿Por qué? Porque ya tú no eres pecador, tú eres hijo de Dios cuando tú vienes a Cristo. Ujú. Tú eres Sí. aquel que hace su voluntad. ¿Cómo fue que dijo que hace su voluntad y qué? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces hay que tener temor de Dios y hay que tener el hacer la voluntad de Dios, no mi propio deseo. Pero cuando tú estás en pecado, tú no estás haciendo la voluntad de Dios, sino tu Tú estás propia haciendo la voluntad. voluntad tuya. Entonces te tienes que arrepentir de ese pecado, Ujú. abandonar ese pecado y venir a Cristo. Entonces cuando tú vienes a Cristo, que eres limpiado, ya tú tienes una relación restaurada con el Señor Sí. espiritualmente. Y ya esa va a ser tu dirección, Amén. el Señor y la palabra de Dios. Entonces, confesar nuestros pecados conocidos y no guardar rencor hacia nadie. Porque muchas veces, Evelyn, tú confiesas tus pecados, tú haces muchas cosas, pero no has perdonado Mm. a alguien. Y dice la palabra que si tú no perdonas a los que te ofenden, entonces tampoco el Señor te va a perdonar a ti las ofensas que tú le has hecho a Ese él. es el problema. Ese es el problema. Está viendo toda la relación, incluso le dice al hombre que se lleve bien con su esposa. Porque si ustedes tienen situaciones complicadas, el Señor no escucha sus oraciones. Sí, sí, sí. Me gustaría buscar ese versículo, lo que pasa es que no tengo la cita ahora mismo. La Yo creo que es el próximo día. Efesios capítulo 5, que dice que nosotros no debemos tener situaciones de conflicto con nuestro esposo, porque no hay, Efesios 5, déjame ver. A mí me encanta buscar todo eso, porque es que ahí es que se ve hoy, Evelyn. Sí. Habla, habla, Que dice para habla del que la, versículo para que, 27, 28 y 29. ajá, espérate, que dice como que para que sus oraciones no tengan estorbo. Ok. Déjame ver. Mm. José, hazme el favor, uno de los que está conectado, José Manuel, hazme el favor, mira a ver si tú buscas ahí estorbo en la concordancia y me lo tira por ahí el versículo. Y así lo leemos. José Manuel, que está conectado. Si tú lo puedes buscar, donde estorbo, la palabra estorbo y ahí, porque como que no la veo aquí. Mm, él me lo busca ahora. Pues sí, entonces, Evelyn. Ujú. Vamos a seguir entonces, realmente, cuando hay rencores y esas cosas, el Señor no escucha nuestras oraciones. Sí. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer un ayuno. Ujú. El verdadero ayuno es aquel que viene delante del Señor, sin rencores, confesando sus pecados, reconociendo sus pecados, pidiendo conforme a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Ya esa es la verdadera acción. Entonces, la fe es afirmar lo que Dios dijo en su palabra. Ujú. Afirmar significa que debemos querer lo que la palabra de Dios promete, obedecer lo que la palabra de Dios ordena, actuar según las condiciones de la palabra de Dios y saber que las promesas en la palabra de Dios son reales. Sí. Eso es andar en fe. ¿Entiendes? Ujú. En otras palabras, Evelyn, es andar conforme a la palabra de Dios. Sí. Pero para poder andar conforme a la palabra de Dios, ¿qué tú crees que hay que hacer? Mm. Básicamente obedecer, porque sin la obediencia, sin obedecer a Dios y a su palabra, porque cuando Dios te dice renuncia a tal pecado, arrepiéntete de tal pecado, si tú no haces lo que Dios te está diciendo que tú tienes que hacer, vas a estar en el mismo punto, no hay avance. No hay avance. Pero, y entonces, para yo poder obedecer, ¿qué tengo que hacer primero con la palabra?
aplicármela o arrepentirme porque me está dando, me está enrostrando una realidad que yo tengo. Arrepentirme, Sí. pedir perdón a Dios y entonces comenzar el camino de restaurarme en esa parte, ¿o no? ¿Estoy equivocada? La- lo primero que hay que hacer, porque ya tú sabes, se supone que ya tú has venido a Cristo y todo eso, y reconocer tus pecados, es verdad. Pero para obedecer, dar el paso de la obediencia práctica, nosotros debemos conocer la palabra. Sí, Porque es como cuando un abogado, una persona se gradúa de abogado, pero no conoce las leyes, entonces usted no es abogado. sí, Hay que conocer primero qué es lo que dice la palabra de Dios. Y de ahí entonces yo voy a saber cómo voy a actuar. Bueno, para saber lo que dice la palabra de Dios, ¿qué yo debo hacer? Estudiarlo. claro, No escoger el autor me gustó como él lo hace. Él dijo, miren, lo que yo hago es leer libros enteros de la palabra de Dios. mm, Porque con tú coger un versículo solamente, tú no vas a aprender. no, Tú no vas a aprender con solo leer un versículo. Tú tienes que ir leyendo los libros completos. Por ejemplo, voy a leer Génesis entero. A ver qué es lo que dice Génesis. sí, Voy a leer Éxodo entero. Me voy a leer el libro de Salmos entero. No me voy solamente a abonar a un solo salmo, el Salmo 23 o el 91, que esos son los sí, dos sí, más sí, famosos. sí. No, yo tengo que estar leyendo Ujú, los libros enteros, porque es como cuando a ti te mandan una carta, Evelyn. Tú no coges un solo párrafo sí, de una carta. Tú coges la carta completa y la lees. Entonces, en la Biblia hay 12 cartas mm, del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Léete las cartas enteras. mm, Bueno, entonces, esa es una buena práctica, leer la Biblia completa. sí. Porque muchas veces es verdad lo Eh, que él dice, ya que porque muchas veces es un contexto que tú no entiendes por coger un versículo sí, planteado. A veces tú no entiendes el contexto, exactamente. no sabes de dónde viene eso. Por ejemplo, Ujú, en el caso cuando Dios se enojó con David y él compró la villa esta, cuando él dijo que él no quería darle a Dios nada que no le cueste. Pero, ok, tú ujú, lees ese pedacito de lo que dice David, pero si tú no lees todo lo que él pasó antes no te das cuenta por qué David no escatimó dinero con tal de encontrar un sitio donde él hacer un altar como Dios quería que él lo hiciera. ¿Tú ves? O sea que ujú. eso es verdad. Hay que leer el Sí, libro sí, sí. completo. Hay que leerlo completo para uno entonces saber cómo es que el Señor quiere que tú actúes, tú sabes, porque imagínate, se puede confundir uno. Entonces dice aquí que debemos ayunar para aumentar nuestra fe. Cuando hablamos de ayunar, nos estamos refiriendo a ayuno y oración, Sí. ¿sabes? No es llevar el ayuno solamente de no comer, no. Debe ser eh, apartar el tiempo de comida para orar. Mm, A eso se refiere. Entonces, dice aquí que tal vez nuestro desafío más grande para la liberación financiera no es obtener más dinero, sino obtener más fe. mm, sí. Aquí yo quiero, Evelyn, que leamos en Marcos 7 la historia de la mujer sirofenicia, que ella tenía una hija endemoniada y ella fue a Jesús y ella, eh, el Señor como que se maravilló de la fe de esa mujer. Mm, Así nosotros debemos hacer cuando nosotros venimos al Señor, como hizo ella. ujú. Marcos Yo 7. la tengo aquí, 24. Léetela, por favor, para que analicemos un poquito eso y ahí vamos a ver la fe que Dios, como que la fe que a Dios Le agrada.
como que lo conmueve, como que lo mueve. Le- Dime. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando Ese es en el Señor. casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, ¿cómo? De nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero a unos perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esa palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija, y la hija acostada en la cama. Ajá, bien. Vamos a analizar un poquito esto, Evelyn. A mí me encantó esa parte. El libro no la da, pero que yo estuve viendo una prédica del pastor Núñez y él decía esto, la fe que mueve a Dios. Entonces, como estamos tratando el tema de la fe en el día de hoy, de cómo aumentar nuestra fe o de cómo nosotros poner de manifiesto si tenemos fe o no, porque con fe es que, como dijimos el otro día, esto no sale sino con ayuno y oración. Y el que ora debe orar con fe. Entonces, por eso el autor trata hoy este tema de la fe, específicamente en la parte financiera. Entonces, aquí la mujer, Evelyn, es una mujer que le cae atrás al Señor. Tiene un problema. Igual que cualquiera que tenga un problema ahora mismo de cualquier índole, pero aquí estamos hablando de la parte financiera. La mujer tiene un problema. ¿Cuál es su problema? Su hija está endemoniada. Mm. Y ella necesita que el Señor la ayude a resolver ese problema. Mm. Pero ¿qué pasa? Ella acude ¿a quién? A Jesús. Mm. ¿Por qué? Porque ella tiene fe en que Él sí puede ayudarla. Sí. Ujú. Los discípulos, No solo mira aquí, dice aquí que la mujer tenía seguridad, Jackie. Ella tiene la ¿eh? seguridad de que Dios, Ella tenía la y seguridad. eso fue como un impulso que ella echó con Dios. Cuando Dios le dijo el tema de que aún los perrillos, o sea, como que esto no es para, o sea, Dios no le quiso decir a ella nada malo con esa palabra, sino que como ella era extranjera, tú ves, y eso, y tal vez la intención de Dios Sí. fue como medir la fe que ella tenía en que se podía resolver el problema de su hija. Ujú. Y entonces ella salirle Sí. con esa respuesta, o sea, era que Dios vio Ujú. su corazón, Dios vio que ella entendía que solamente Cristo podía hacer, sacarle eso, como lo había hecho tantas veces. Exactamente, exactamente. Entonces, ella reconoció la autoridad de Jesús sobre el problema que ella tenía. Sí. Ella les rogaba. Mira que dice aquí que ella vino y se postró a los Sí. pies del Señor. Ella no vino, no, porque tú sabes que tú tienes que darme, porque yo soy una cristiana de esto y de esto y de esto. No, en ningún momento ella se postró, porque ella no era judía, ella era de otra nación. Griega, griega Entonces, y sirofenicia. ella era griega. Entonces, ¿qué sucede? Que ese era un lugar que esas personas no eran, No era no se acoplaban a sancionado. la voluntad, No, que no eran. no eran creyentes. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, ya que tú sabes que yo veo que Ujú. el Señor lo que vio fue esa fe insistente, Sí. esa fe segura de que
iba a pasar, porque muchas veces tú dices, es que tengo tantas deudas que yo sé que yo no la voy a pagar toda mi vida, pero es la fe de decir, Dios puede hacerlo, Dios lo va a hacer. Ujú. Dios mío, tú eres el que tiene el poder de sacarme de esta situación. Exactamente. Entonces ella se rindió a los pies del que puede. Pues, la mujer, entonces dice aquí, emitió la petición. Mira, señor, tengo un problema, mi hija, y le contó, le describió el problema. Nosotros, en medio de la situación, ¿qué debemos hacer? Describirle el problema al Señor. Describe. Incluso si tú fuiste la culpable del problema, decirle, mira, y yo tengo esta y esta y esta responsabilidad en esto. Eso es verdad. Y, y por eso me metí en problemas financieros. Entonces dice aquí, Jesús, pero Jesús le dijo. Dijiste de lo primero que pasó, que ella reconoció la autoridad. Ella reconoció que el Señor tenía autoridad sobre el problema por el que estaba pasando su hija y que era el único que tenía esa autoridad. Entonces, entonces acudió a él y en vez de venir con la frente orgullosa o exigente, vamos a decir, en vez de venir con exigencia, ella se postró a los pies del Señor. Ujú. Yo me pongo a pensar, Evelyn, ¿cuándo, si tú vieras al Señor Jesús pasar por ahí, aunque tú tengas el problema que tú tengas, tú serías capaz en público de llamarlo, Señor, Señor, necesito de ti? Y los discípulos le están quitando, échalo, tú ves, dice aquí, pero Jesús le dijo, deja primero que sacie a los hijos. O sea, aún ella viniendo al Señor, postrándose, el mismo Señor le dijo que ahora yo no puedo. Eso fue lo que le dijo. Sí. Tengo que darle a los hijos primero y luego a los perrillos. Le dijo perrilla. Ujú. Sí, pero eso ¿Entiendes? Aún ya que no es fue, duro. sí, pero que no fue en No, tono espérate. despectivo, que Dios se lo dijo. No, pero espérate, Evelyn, porque está reconociendo la situación de ella. En otras palabras, los judíos, los que le seguían a él, los que son verdaderamente hebreos, son primeros, Sí. porque ese es el pueblo que Dios escogió. Estoy hablándote en el contexto ya Ajá. de lo que era el pueblo hebreo para Dios, tú sabes, su pueblo escogido. Sí, Acuérdate que los pueblos paganos se dedicaban a los ídolos, sí. se dedicaban a todo lo que fuera, que no fuera Dios, ellos se dedicaban. Ujú. Entonces, por eso es que él aquí habla de los hijos y le dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar parte del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Tú ves? Entonces, en esta palabra yo veo que aún tú no seas creyente, tú puedes venir a Jesús y Él te va a escuchar. Sí, Porque Él le prestó oído a él, sí. están conversando, pero como ella vino en humildad, Humildad. no llegó exigiendo. Y mira cómo dice el versículo 28, respondió ella y le dijo, sí, Señor, o sea, ella le da la razón al Señor de que ella es una perrilla. O sea, es verdad, yo entiendo, yo no soy de tu pueblo, yo no soy hebrea, pero mira, Señor, aún los perrillos, Mm, o sea, ella está reconociendo que ella es perrilla, ujú. aún los perrillos debajo de la mesa. Ay, Jesús. O sea, ella no está diciendo, aún los perrillos se sientan a la mesa, no. Ella dice, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, ella está reconociendo que aunque ella no tiene un lugar preponderante en lo que tiene que ver con lo que el Señor le está diciendo, de los hijos y no hijos, ¿verdad? Mm, Ella dice, yo estoy dispuesta a coger aunque sea una migaja tuya, es más de lo que yo tengo hoy. sí. O sea, una migaja que tú le des a mi hija
el hecho de tu curar a mi hija pues, es una migaja relacionado con todo el poder que tú tienes. Ujú. Yo quiero solamente la migaja de que tú me sanes a mi hija. Sí, sí, sí. Pues, y la reacción del Señor, ¿cuál fue? Entonces le dijo, por esta palabra que tú has dicho, ve, el demonio ya salió de tu hija. Gloria a Dios. Ella le pidió una migaja. Ella no le pidió más. Ella no le pidió para ella gastárselo en ropa. Ella no le pidió para gastárselo en carteras. Ella no le pidió nada más que fue la necesidad de su hija. Y ante ese gran poder, ante todo ese manjar que Dios puede dar, eso era una migaja para Dios, Eben. La gloria sea de Dios. Y eso movió al Señor, esa humildad, porque es humildad lo que hay que tener. No, y el reconocimiento, ya que el reconocimiento de que muchas veces Uh-huh, tu capacidad o tu liquidez, no da. como tú estabas hablando al principio de liquidez, del dinero que tú tienes, de tu flujo de efectivo, o sea, tu liquidez se acabó. O sea, tú en un problema financiero, tú no puedes hacer nada, nada. O sea, No puede. si esa migaja que Dios te dé para tú tapar un problema, para tú resolver un problema, si Él no te la da, olvídate ya que hay cosas que solamente la puede Uh-huh. hacer Dios. Y por eso me imagino Amén. que a Dios le gustó esa respuesta, porque es cuando tú reconoces que es solo Dios que puede. Ahí es que se produce Uh-huh. el milagro. ¿Me entiendes? Exacto. Y entonces a mí lo que me gusta es, sí, porque es que ella está reconociendo que solamente el Señor puede y que una migaja de Él vale más Exactamente. que todo. Pues, El le Señor dice aquí, sabía, y cuando ella llegó a su el casa, Señor sabía que ¿eh? el Señor iba a terminar resolviendo el problema, pero quería verla a ella, porque a veces Su actitud. también, a veces uno tiene el problema financiero y tú lo tapas con más problemas financieros, porque tu incapacidad es tan grande de resolver que sigues Uh-huh. echando más escombro al problema hasta que el A punto de eso. ese problema tú no puedes con él. O sea, hay que estar ya que en un problema financiero para tú entender estas verdades. ¿Me entiendes? Claro que Porque el sí. que nunca ha tenido carencia, nunca no puede entender la grandeza de una obra que Dios haga contigo. Y un milagro, Que haga contigo. no es fácil. Sí. Entonces, mira, y aquí está la comprobación de lo que el Señor le dijo. Porque cualquiera puede decir, ah, sí, está bien, vete, que ya se sanó. Ajá. Eso hay ahora que comprobarlo, vamos a ver. Pero que a mí entonces lo que me gusta de ella, Evelyn, que cuando el Señor le dice, vete, ella le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ya salió de tu hija. Y tú sabes lo que dice aquí, que ella se fue. O sea, ella no siguió insistiendo, ay no, Señor, sánala, ay no, Señor, sánala. Ella creyó en lo que él le dijo. Oye, eso, Evelyn. Ella creyó. ¿Y qué hizo? Ya ella dejó de pedirle y se fue a su casa. ¿Tú sabes por qué se fue a su casa? No fue para ver si era verdad que el Señor la había sanado. No. Porque cuando tú tienes un hijo enfermo, hasta que tú no ves el desenlace, tú no te estás tranquila, Evelyn. Sí, 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 sí. No sé si te ha pasado, Claro. hasta que tu hijo no se sana, tú no dejas de insistir en buscar esa solución. ¿Qué ella hizo? Ella se fue tranquila a su casa y dice, y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido Mm. y la hija estaba acostada en su cama. Parece que esa hija no dormía. Sí, sí, sí. No, cuando ella la había acostada en la cama, ahí fue que ella se dio cuenta de que la niña no tenía el demonio ya. Mm. Porque que era una niña que no dormía en su cama. Tremendo. ¿Sabe Dios lo que hacía en la Tremenda casa? historia. Tenían que tenerla encadenada para que no se fuera a herir ella misma o a salir por ahí perderse. Mm. Pero ella la vio como acostada en su cama. Entonces, ese fue el resultado de esa fe. Mira, eso de que el Señor no oye a pecadores, una persona que no sea creyente se puede ofender.
y decir, no, porque yo esto y yo lo otro. Esa no fue la actitud de esa mujer. Sí. La actitud de esa mujer fue decir, ella siguió escuchando al Señor Sabe bien. y le respondió, no ella le dio la razón al Señor cuando le dijo perrillo. Ujú. Ella dio la razón al Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos, ¿qué ella está diciendo? Sí, es verdad, tú tienes razón, yo soy. Me pueden llegar a mí, Ujú. yo la acepto Ujú. y yo le creo a ese que está dando el pan y por eso me someto a él. Mira cómo ella se sometió. Una manera de someterse al Señor es que ella obedeció y se fue a su casa, Ujú. no siguió voceando, Una sensibilidad a la inversa. una sensibilidad. Tú Eso es orgullo. Exacto, porque mira qué pasa, ya que cuando tú ves temas, por ejemplo, yo estaba viendo una famosa en esta semana, ella tiró un post que ella hablaba de, porque su hija está defendiendo